Hola, mi nombre es Cristi Y yo soy Moisés. y hoy queremos hablar con ustedes acerca de nuestra temporada de separación. Sí. Las personas que hayan escuchado acerca de nuestra historia en el podcast y todo eso saben que nosotros tuvimos un tiempo en el cual terminamos y hoy queremos hablar acerca de por qué terminamos, lo que aprendimos en el proceso y por qué realmente valoramos tanto esa temporada. Bueno, podríamos iniciar desde el inicio, pero yo creo que sería muy interesante como que estar como que en el proceso cuando terminamos Claro. y ir contando ya de como que por qué fuimos terminando. Vamos a darle. Resulta que yo me fui a una escuela de misiones y allá nosotros, o sea, no teníamos celular, nada más lo teníamos 1 hora a la semana y como que no teníamos tanto contacto con la gente como de afuera que no estaba haciendo la escuela de misiones con nosotros. Entonces, allá fue un tiempo en el cual el Señor comenzó a hablar de una forma muy clara a mi vida. Y, o sea, a través de su palabra y a través de oración, el Señor comenzó a tratar muchas cosas conmigo. Y una de esas cosas que el Señor comenzó a tratar conmigo fue el hecho de que yo tenía que terminar con Moisés. Para mí realmente fue muy difícil. Yo me resistí demasiado tiempo a la idea, porque realmente yo no quería hacerlo. En mi mente, en mi cabeza, yo entendía como que no hay ninguna razón para terminar. porque Moisés y yo vamos a terminar, si ahora mismo yo estoy como en mi mejor tiempo con Dios y yo sé que Moisés por su casa también está como buscando más de Dios, entonces como que para mí, yo buscando mi razonamiento lógico, entendía que no había razón. Y yo duré como que evadiendo eso durante un mes. Y yo recuerdo un día que poco a poco yo fui entendiendo como que las cosas que el Señor iba tratando conmigo y yo fui viendo como las cosas que yo tenía que mejorar. Y una de esas cosas era mi dependencia hacia Dios. El Señor comenzó a trabajar conmigo el hecho de cuán dependiente yo me había vuelto de Moisés, de cuán, o sea, como que yo había puesto mi esperanza, mi fe, mi refugio en Moisés y no en Dios. Entonces, exacto, era como que algo mutuo. Sí. Y yo fui entendiendo como que, wow, es verdad, nosotros no sabíamos estar solos. Nosotros no, o sea, no sabíamos estar como que cada uno por su lado, ni tener proyectos, ni nada, sino como que estábamos demasiado centrados en nosotros mismos. Y ni siquiera eso nos permitía ni crecer en nuestra relación con Dios, ni crecer en relaciones con otra persona, ni crecer en proyectos, ni nada, porque estábamos como que demasiado centrados en nosotros. Todo el tiempo. O sea, nosotros nos hablábamos de nosotros, hacíamos todo juntos obligatoriamente, y si uno no podía, yo lo barajaba. Sí. No pensábamos en nada de ámbitos laborales tampoco, porque no queríamos estar separados. O sea, no había nada que nos impulsara a crecer individualmente. Y todos sabemos que para tú crecer en pareja, tú tienes que crecer primero individualmente. Claro. Y yo, o sea, yo me sentía, honestamente, me sentía como totalmente estancado, pero vivía en una burbuja en la que como que todo lo que importaba solamente era tú. Sí, realmente, o sea, como que no le dábamos importancia a nadie más, o sea, ni a nuestra familia, aunque pasábamos tiempo con nuestra familia, pero era como que siempre centrado en nosotros y los amigos también. O sea, yo llegué hasta separarme de mi mejor amiga por estar tan centrada en mi relación con Moisés. El punto es que el Señor comenzó a mostrarme todo eso y no fue de que ¡pum! No, sino como que fue un proceso. Porque al inicio yo rechacé la idea. Yo como que no, eso es mi mente, que cree que tengo que terminar con Moisés. Pero poquito a poquito el Señor fue mostrándome El por como qué, que, ¿no? ¿por qué? O sea, Porque era necesario. tú tienes una dependencia demasiado fuerte sobre Moisés. Tú estás demasiado enfocada en él. Yo comencé a darme cuenta de que yo no tenía otros sueños, de que yo no tenía otros proyectos, de que yo no tenía como que otra meta, que no sea simplemente ser novia de Moisés. Y ahí me di cuenta como que, wow, eso no está bien. Y como que el Señor fue tratando conmigo hasta un punto que después de un mes, yo recuerdo que yo estaba teniendo un tiempo de oración y, o sea, ya yo estaba tan cansada de luchar con Dios y de decirle que yo no lo iba a hacer, que en un momento yo dije como, Señor, ya, yo te entrego a Moisés, yo voy a terminar con él. Y en mi mente yo dije como que aunque yo termine con Moisés, yo puedo seguir hablando con él, para que él no se olvide de mí. Porque el Señor lo que trató conmigo fue como que entrégame tu Isaac. Y en la Biblia sabemos
que Dios le devolvió a Abraham a Isaac. Entonces yo decía como que Dios me lo va a devolver, entonces yo no puedo dejar de hablar con él. Pero algo que en ese momento, cuando yo pensé eso, que el Espíritu Santo trató conmigo en mi corazón, es como que yo no quiero que tú me entregues la cosa por mitad. O sea, si tú me lo vas a entregar, tú me lo vas a entregar por completo. Y tú vas a cortar de raíz. Y tú vas a confiar en mí. Y fue como que wow. O sea, yo estaba intentando de que entregarle algo a Dios, pero al final yo no se lo estaba entregando. Como quiera. Ajá, como que yo estaba intentando jalarlo. Aunque dije, tómalo, pero Exacto. por un Toma pie. Dios, Yo toma te Dios. dije, no. Toma, Cristi. Tómala, llévatela. Y me tiene que agarrar así. Entonces el Señor me confrontó con eso y dije como que wow, es verdad. O sea, yo no te puedo entregar la cosa por pedazos. Y dije, ok, Señor, yo te lo entrego por completo. Y ya. Como tú entiendas. Ya. Y en ese momento yo agarré las cosas que yo tenía, como que lo que Moisés me había regalado, las cosas que yo tenía. Pero para mí fue algo simbólico, o sea, como que Señor, yo te lo entrego, fue algo simbólico. Todavía no te lo puedo dar por completo. Yo agarré toda la cosa y yo la boté y yo dije como que ya, Señor, tómalo. Sí, habían cosas ahí que me costaron esfuerzo. Mira, de verdad. Sí, porque nosotros éramos ricos y Moisés me regalaba. Yo estaba trabajando ahí, comenzando a trabajar, ganando chiripa y mira, y tú botando esa cosa acá. Ok, el tema, volviendo al punto. Hagan eso, devuélvanselo. Nosotros en la escuela de misión, nosotros nos íbamos de viaje a Jordania. Y el día antes de irnos, nos dieron el celular. Y yo dije como que, ok, aquí es que lo voy a hacer. Y ahí yo agarré el celular, le escribí a Moisés y le dije, terminamos. Entonces, realmente Moisés no entendía nada. Tú estabas como en un juego de fútbol, ¿verdad? No, yo estaba, bueno, sí, iba para un juego de fútbol en ese momento. Yo estaba saliendo de coger clases y de ahí yo iba a salir a jugar fútbol. Entonces, como que él no entendía, estaba buscando una explicación, me estaba diciendo como que si yo me volví loca. Porque para mí, ajá, para mi perspectiva, fue absolutamente de la nada, porque eso no se había mencionado. Todo estaba bien y yo me acuerdo que el fin de semana antes de que pasara eso yo te vi y ahí fue que yo me di cuenta como que algo pasaba, pero nunca hablamos nada, nunca tuvimos, no era que teníamos un problema, sino que como que nada, terminamos y yo como... eso estuvo mal de mi parte. Fue como de la nada. Porque o sea, aunque yo estaba haciendo lo que Dios me dijo, realmente fue la forma incorrecta. Sí, eso es un aprendizaje que pueden coger ahí. Aunque Sí. Dios te mande a hacer una cosa, hazlo por el camino incorrecto para que te vaya bien. Porque fue como que ya yo tenía un mes luchando con esa idea y fue como que ya yo estoy cansada de esto, ya terminamos. Entonces, después, yo creo que en ese momento yo te dije como que necesitábamos centrarnos en Dios y que tú buscaras más de Dios por tu lado y yo necesitaba como que acercarme más a Dios, qué sé yo qué. En ese momento la explicación fue un poquito vaga. Realmente no hubo un... Primero, porque, que ahora yo lo entiendo, ahora, el hecho de que tú tenías el celular por tu último día antes de salir de viaje y te lo daban por un tiempo limitado. Tú te ibas de viaje al otro día, tenías que hablar con tu familia para despedirte de ellos, para decirle que te va a ir bien, que sí o qué, y lo que sea que tenías que comentarle a ellos. Y... porque en el viaje no teníamos celular. Sí, exacto, en el viaje. Solamente lo tenían los líderes. Exacto, ella no tenía el celular en el viaje, entonces tenía que hablar con ellos, se iba 3 semanas, pero también yo me quedé en el aire en ese momento, totalmente, porque tú me lo escribiste y yo también me enojé en ese momento y como que en ese momento decidí no hablar más. Sí. También. Entonces realmente, cuando él y yo terminamos, fue como que me dolió terminar con él, pero yo sentí paz. O sea, literalmente yo sentí una paz que yo no puedo explicar. Yo no. Yo no, porque yo no sabía lo que estaba pasando, pero el Señor me lo iba a ir mostrando después en el proceso. Pero de verdad, o sea, yo literalmente fue como que en mi vida, yo sentí que se hizo vida el versículo que dice, como que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, yo entendí en ese momento que durante todo ese mes que yo me estaba negando, el Señor fue renovando mi mente a través de su palabra. Porque aunque yo me estaba negando la idea, yo realmente seguía leyendo la Biblia, yo seguía escuchando la voz de Dios. Y durante ese proceso, el Señor fue como que haciéndome entender y renovando mi mente para que yo pudiera entender cuál era su voluntad. Entonces, en ese proceso que Moisés y yo terminamos, ya yo sabía como que la razón por la cual Dios quería que termináramos. Y de verdad, o sea, yo terminé y
aunque yo tenía la idea como que, sí, Señor, el Señor me lo va a devolver porque Él me pidió mi Isaac y Él le devolvió Isaac a Abraham, entonces Él me lo va a devolver. El Señor trató conmigo eso en mi corazón como que no te enfoques en si yo te lo voy a devolver o no, porque al final no necesariamente yo te lo voy a devolver. O sea, lo que tú tienes que centrarte en mí, leer la Biblia, orar, acercarte más a mí y dejar que el proceso pase. Es como que uno coge la historia demasiado literal, ¿no? Ajá. Y realmente lo que Dios está pidiendo es que entregue los más preciados en tu corazón. Exacto. O sea, para Abraham lo más preciado en su corazón era Isaac y es eso, lo más preciado que tú tienes. O sea, despréndelo Sí. para que yo pueda ocupar. O sea, para que Dios pueda ocupar ese espacio. Entonces, no era que necesariamente te lo iban a devolver, que simplemente Sí. olvídate de eso. Y yo ahí como que dije, ok, Señor, yo te lo entrego, no sé si voy a volver con Él o no, pero yo decido como que gozarme en ti y alegrarme en ti. Y en ese proceso el Señor comenzó a tratar mucho mi dependencia hacia Él. O sea, y en Jordania también. O sea, yo estaba en un país extremadamente lejos de toda mi familia, Al lejos otro de todo lado el del mundo. Y yo me sentía como que tan segura y tan amada. Y yo comencé a experimentar como que o sea, a crecer en mi dependencia a Dios. Y a entender como que, ok, no importa dónde yo esté, Dios está conmigo. No importa dónde yo esté, el amor de Dios está conmigo y yo estoy bien. O sea, yo puedo estar bien. Si Dios está conmigo, eso es lo único que yo necesito. Y si Dios está conmigo, eso es lo único que me es suficiente. Yo amo a Moisés con todo mi corazón, pero el único que me satisface es Dios. Amén. Y eso fue como que Dios comenzó a tratar eso en mi vida y yo comencé como que a vivirlo y a experimentarlo. Y mi fe en Dios fue creciendo de una forma que yo no puedo explicar, porque yo tenía, o sea, como que tanta hambre de Dios. Y yo me levanto, o sea, yo comencé a levantarme de madrugada a orar y leer la Biblia todo el tiempo y buscar como que llenarme de la palabra de Dios. Y ahí, o sea, pasó el viaje, ¿verdad? 3 semanas de viaje. Nosotros duramos 3 semanas en Jordania. Entonces, después de ahí, ya íbamos a volver a la casa. Cuando... Ojo, espérate. Durante esas 3 semanas, Dios también trabaja mucho conmigo. De otra perspectiva, porque realmente para mí fue muy difícil. Yo no entendía el porqué, o sea, el por qué el Señor había permitido eso. Yo me sentía muy solo, pero entonces comencé a, igual que tú, comencé a desprenderme de eso. O sea, porque yo me sentía como una soledad total y era porque yo realmente estaba solo. Yo había abandonado a mis amigos, como que mi mundo al final completo, de arriba abajo eras tú. Entonces el Señor como comenzó a mostrarse más a mí. Como en un momento donde yo lloré muchísimo, realmente mi consuelo terminaba siendo Dios. Y aunque fue difícil, el Señor realmente se puso como prioridad en ese momento en mi vida, porque fue como literalmente, ok, mira, ya no te vas a poder ni escribir ni por celular. O sea, tú no vas a ni poder preguntarle por celular dónde ya está ni cómo ya está. Va a ser como, ok, ven a tener tu tiempo full conmigo, Sí, literal. hablar full conmigo y ya está full conmigo. Y como Sí. que eso, en ese proceso el Señor hizo eso en mí. Entonces, yo volví a mi casa. O sea, volvimos de Jordania y 2 días después ya yo me fui a mi casa. En mi casa, no todo el mundo estaba muy de acuerdo con la decisión que yo había tomado, porque realmente en mi casa Pero yo creo aman que a también era más Moisés. por la forma. Sí, por la forma. Porque fue como muy repentino, fue así. Entonces yo creo que más por eso que por otra cosa. Y para mí fue un poquito difícil porque, bueno, mi mamá le dijo a Moisés que no volviera conmigo, ¿verdad? Y yo Era sí, madre sí, mía. Y yo sí, no se preocupe, que yo jamás. O sea, ya ustedes saben el nivel de que en mi casa aman a Moisés, al punto de que mi mamá se sentó con Moisés y le dijo, no vuelvas con Cristi. Gracias. El punto es que yo tenía muy claro lo que el Señor me había dicho. Y yo sabía que aunque yo no entendiera lo que Él estaba haciendo, Dios estaba haciendo algo. Y en ese momento, realmente, yo estaba en mi casa, realmente me sentía muy sola, porque yo no estaba en universidad, yo acababa de llegar de 6 meses, o sea, yo duré 6 meses como que lejos de todo, y era como un tiempo de adaptación otra vez, porque yo llegué literalmente con mi mente completamente diferente. O sea, No, fue un proceso muy difícil para mí. cuando yo llegué creo a que la casa. también fue difícil para ti porque tú sales de vivir en un lugar donde tú estás lleno de tus amigos. ¿Cuántos eran Sí. ustedes? Nosotros éramos como 30 y pico. Ok, imagínate tú vivir en En la una casa casa. con 30 gente, con donde siempre hay algo, donde siempre hay una actividad, Sí. siempre hay una salidera,
de misiones. Siempre vamos a predicar por un lado, vamos para el otro lado, vamos aquí a coger clases. O sea, de un ambiente con tanta gente, a tú volver aquí a tu casa, que son mucho menos, y Sí. que para el colmo, casi nunca salen de sus habitaciones, tú sabes. Su secreto. Entonces, el punto es que fue como que llegar a un silencio total. Entonces, o sea, yo lo que me refugié fue en Dios. O sea, yo me sentía súper sola, pero yo comencé como que a refugiarme en Dios. Y, o sea, como que todo lo que yo hacía era orar, leer la Biblia, como que buscar escuchar la voz de Dios y llenarme de Dios. Literalmente eso fue lo que yo hice. Y yo de verdad experimenté como que a Dios de una forma que, señores, yo creo que eso fue lo que me cambió mi vida completa y que jamás yo pude volver a ser la misma, porque literalmente uno no puede tener un encuentro con Dios y volver a lo mismo. Sí. El punto es que yo me reuní con mi tía, ella es pastora, y ella ella me dijo, porque ellos sabían lo que pasó con Moisés, que realmente la forma en la que yo hice las cosas no fue la correcta. Y ella me dijo que tenía que hablar con Moisés para pedirle perdón. Y Por yo la realmente- forma. Ajá, no por- exacto, por no la lo forma. hecho. Y ahí yo le escribí a Moisés y le dije que me gustaría hablar con él. Y ahí nos juntamos, fuimos a no payola, fuimos a comer algo. Y yo le expliqué como que realmente yo le pedía perdón. Gracias. Yo le pedía perdón por la forma en la que yo lo hice, pero no por lo que yo hice, porque yo entendía que eso era lo que Dios quería. Sí, tú como que me enfatizaste bastante en eso, como que tú me dijiste, perdón, yo sé que la forma que yo lo hice estaba mal, pero realmente yo quiero ver lo que Dios va a hacer con nosotros en este momento, como que yo no me quiero apresurar y Sí. yo no creo que lo que yo hice esté mal y yo de verdad creo que Dios fue quien me dijo que lo hiciera, Sí. pero como No, que perdón porque por la forma. de verdad era como que yo no quiero dañar lo que Dios está haciendo ahora por yo querer hacer lo que yo quiero hacer. Y eso era algo que yo tenía muy claro. O sea, Dios me puso eso muy claro en mi corazón. Yo no quiero dañar lo que Dios está haciendo por yo querer estar. O sea, porque yo quería estar con Moisés. Durante todo ese tiempo, señores, lo que yo hice fue enamorarme más de él. O sea, no fue de que yo me dejé de enamorar. No, o sea, yo me enamoré más de Moisés, aun cuando yo no estaba hablando con él. Y yo quería estar con él, pero yo no quería dañar lo que Dios estaba haciendo. Y en varias ocasiones que nosotros hablamos, yo se lo decía, o sea, y yo me fajé a grito ahí, y yo como que, loco, yo no quiero dañar lo que Dios está haciendo. Porque Moisés insistía un poco. Aunque él dijo, No. recuérdate que hubo una vez que tú viniste aquí, que nos sentamos en el balcón, Sí. y que estábamos hablando y que tú en una como que mencionaste algo de eso. Y ahí fue cuando yo me puse a llorar y yo te dije, yo no quiero dañar lo que Dios está haciendo. Desde mi perspectiva no pasó eso, ¿Y qué pasó? pero que yo nunca dejé de expresarme hacia ti como mi novia. Y eso no es insistir. No, porque yo nunca te dije, no, tenemos que volver ahora, porque eso es lo que se entiende. Ok. Tenemos que volver ahora, mira, para que volvamos, que si yo qué, no, y lo que si yo te escribía, yo no, porque yo siento que yo tengo que ser muy real a mí, entonces para mí, yo decirte Cristi, estando enamorado de ti, era como una ridiculez, como, qué hipócrita, soy yo diciéndote eso, porque entonces yo te decía mi amor, mi vida, todas esas Ajá. cosas, y a ti no te gustaba, tú me Yo le decía que no me dijera no le eso. dijera así, y yo le decía, bueno, tú me excusas, si tú no me dices así, pues yo te voy a seguir diciendo así. Porque para mí, yo siempre seguí enamorado de ti. Ajá, y una vez tú me dijiste que tú me querías. Claro. Y yo le decía que no me dijera Y eso. el día del aniversario le traje flores con chocolate también, porque yo no iba a dejar el día pasar, pero yo entiendo que si yo quería volver contigo, estaba en mí. O sea, imagínate que yo me hubiese desaparecido. No, yo hubiera entendido que no, que ¿Tú entiendes? O sea, no. Entonces yo entendía que parte de mi responsabilidad, si yo quería volver contigo, era continuar trabajando en mi vida, que Dios continúe trabajando en mi vida, pero también yo tenía que mantener eso ahí. O sea, yo tenía que enamorarte y yo sabía que el momento iba a llegar. Yo sí estaba seguro de eso. Yo sabía que el momento iba a llegar, yo lo que no sabía era cuándo. Y mientras tanto yo iba a tener paz hasta el momento que tú te sintieras cómodo. El punto es que, porque yo dije que yo corté, ¿verdad? Yo no dejaba, yo le decía que no me dijera No, mi ya amor, que me no cortaba, dijera me daba linda. unos rebounds, Yo dije, no. unos rebotes. Yo te corté de raíz. Entonces, o sea, después de eso, de verdad yo comencé a ver cómo Moisés estaba creciendo sus proyectos, cómo él estaba como que poniéndose para lo suyo, que sus proyectos, que es lo que él quería, como que ya él estaba más centrado en una meta
Y yo también. O sea, yo también ya yo sabía lo que yo quería, yo sabía como que qué meta yo tengo, lo que yo estoy buscando, qué yo quiero hacer. Y realmente el ver a Moisés haciendo sus cosas a mí me daba mucha alegría, aunque no estuviéramos juntos. Porque yo, o sea, para mí eso era una confirmación de que fue lo correcto. O sea, Dios hizo eso porque necesitaba. O sea, no sé si se entiende. Como que fue lo correcto. Sí. Yo tomé la decisión correcta en terminar. O sea, no fui yo que me volví loca y decidí terminar, sino como que, de verdad, yo escuché la voz de Dios. Que a veces la gente cree como que, o sea, ok, Dios es poderoso, tiene la potestad de hacer todo, pero Él necesita que nosotros hagamos cosas. O sea, no que no lo necesita literalmente, pero Él no te obliga a hacer la cosa. O sea, Él no te agarra y abre tu cabeza y te dice, ok, vamos a cambiar esto por eso, sino que tú tienes que poner de tu parte para que el proceso sea hecho. O sea, Dios, yo siempre digo una frase chula que a mí me gusta, que Dios es un caballero. Dios permite si tú le permites. Pero si tú no te das la gana de tu cambiar, entonces te mamaste tú. Pero todo depende de uno. Entonces, como que al final, la decisión que tú tomaste, Dios puso eso en tu corazón, pero tú tomaste la decisión. Y esa decisión que tú tomaste fue como lo correcto, lo que tenía que pasar. Yo tenía que pasar ese suceso, que nosotros nos separamos para poder enfocarnos en Dios realmente. Y, o sea, yo crecí muchísimo en mi relación con Dios. Moisés también se acercó más a Dios. Los dos teníamos ya o sea, teníamos sueños, teníamos planes. Individuales. Ajá. En ese tiempo Dios también comenzó a mostrarme a mí todas las cosas que yo hacía mal en mi relación. Porque la verdad es que yo tenía muchas heridas que aún yo no me había dado cuenta que yo no había sanado. Y eso me hacía como que perjudicar mucho nuestra relación. Porque lamentablemente el herido solamente hiere. Porque cada quien da de lo que tiene. Y eso era lo que yo tenía. O sea, yo tenía heridas, tenía dolor, tenía cosas que yo no había sanado y eso yo lo reflejaba en mi relación. A través de celos, a través de seguridad, a través de enojo, a través de discusiones, a través de decir cosas ofensivas. Entonces, cuando Dios fue comenzando como que a sanar mi vida, ahí eso se fue reflejando en todo, literalmente en todo. O sea, en mi trato hacia mis padres, en mi trato hacia mis hermanos, en mi trato hacia Moisés, en mi trato hacia la gente que me rodeaba. Se comenzó a reflejar eso. Y lo que a mí me gustó, o sea, como que después fue que yo me di cuenta, y fue porque alguien me lo dijo, y fue como que yo no fui la que di testimonio de mi cambio, sino de que mi propia familia comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. O sea, yo tengo un hermano, o sea, mi hermano, él siempre me iba diciendo de que gracias a Dios que tú fuiste a la escuela de misiones porque antes tú eras insoportable. O sea, es como que cuando él piensa en mi pasado, ahora, pero... cuando él piensa en mi pasado, él dice de que tú lo habías así ahora, pero antes. Entonces, o sea, cuando Dios comenzó a sanar mi corazón, fue como que una restauración integral. Y no fue que todo pasó de la noche a la mañana, no. O sea, yo entiendo que en esos 6 meses, incluso después de esos 6 meses, esos meses después cuando yo estaba en mi casa, que yo entiendo que ahí fue que realmente se reforzaron las cosas que yo aprendí. Claro. El Señor, o sea, fue... Porque a veces uno cree como que Dios hace todo de la noche a la mañana y no. O sea, es como que literalmente Dios se toma su tiempo para ir procesando cada una de las áreas de nosotros. Es que Él te va enseñando con el tiempo las cosas y los cambios van haciéndose en ti por la enseñanza que tú vas recibiendo de Él, yo entiendo. Entonces, yo recuerdo que realmente no hubo un momento en el que nosotros dijimos como que vamos a volver. Yo creo que las cosas se fueron dando. Sino como que poco a poco yo comencé a orar y yo como que le pedí al Señor como que dame una señal de qué es lo que tú quieres que pase. Porque realmente yo nunca dejé de sentir nada por Moisés, sino que yo comencé a sentir, o sea, yo me comencé a enamorar más de Moisés. Moisés nunca dejó de insistir en cuanto a los detalles y esas cosas. Y en ese tiempo yo comencé, o sea, Moisés comenzó a acercarse a mí más como un amigo, realmente. Él comenzó como que a buscarme más como para hablar, y nos juntábamos y hablábamos y compartíamos. Y, o sea, antes de hacerlo, obviamente lloré. Y como que el Señor me dio paz para seguir juntándome con Él. Después de... ¿Cómo cuánto tiempo? Yo no recuerdo, pero pasó un tiempito. Porque Yo no recuerdo tú llegaste en febrero, ¿verdad?
En marzo. Llegaste en marzo, pasó nuestro aniversario que era 25, o sea, y después de ese mes más, o sea, No me recuerdo exactamente cuánto. fue como un mes y medio, 2 meses. algo así. Ajá. Pero el punto fue que comenzamos a salir y a hablar y yo comencé a sentirme como que súper cómoda con Moisés y súper escuchada. Y en ese proceso también yo como que comencé a pedirle perdón por las cosas que yo había hecho en el pasado. O sea, un día yo le pedí perdón porque realmente yo no lo escuchaba. ¿Tú te recuerdas cuando fuimos al parque? Sí, me acuerdo. Que nos sentamos ahí, que yo te dije como que yo te pedí que me explicaras cómo tú te sentías con todo lo que había pasado y porque realmente antes yo nunca te había escuchado. Sí. Y yo tenía un Y fue poquito como de que miedo. la primera vez que yo le dije a Moisés como que dime cómo tú te sientes Sí. en cuanto a eso. Y yo de verdad, genuinamente, yo quería escuchar cómo él se sentía. Y para mí era como un poquito complicado porque yo no sabía si iba a pasar lo de antes, si yo te iba a Sí, molestar, porque antes yo me quillaba. si íbamos a terminar peleando. Entonces como que fue poquito a poquito, así como que yo lo fui soltando. No, pero sabes, tú me lo dijiste. Sí, yo te O lo sea, terminé diciendo. Ajá, tú me dijiste como que para ti fue injusto, como que tú me dijiste todo. Sí. Y ahí yo le pedí perdón. Y yo creo que eso fue lo que más... Me chocó. Eso fue de que, ¿qué? Ahí como que en verdad yo no me defendí, yo le dije como que, ok, yo entiendo cómo tú te sientes. O sea, yo no me recuerdo la palabra exacta, pero el punto fue como que yo empaticé con él y le pedí perdón. Y así fue como que comenzamos a crear como, ¿cómo se diría? Como una... Como más confianza. Sí, como una línea más sana. Sí. Y una relación más sana también. Porque primero fortalecimos nuestra relación de amistad y de confianza. Y ya, o sea, yo entendí como que, ok, yo tengo que cuidar el corazón de Moisés. Yo no puedo estar haciendo las cosas que yo hacía antes porque realmente estaba súper mal. Yo creo que si yo me pongo aquí a detallar cada cosa que el Señor me sanó y me enseñó, como que duraría demasiado. Pero, en resumen, yo entendí de que yo necesitaba escuchar a Moisés porque antes yo solamente me centraba en que él me escuchara a mí y si él intentaba decir algo yo me ponía a la defensiva porque entendía que él me estaba atacando. Y después yo entendí que no, que él tiene sentimientos, que él también es un humano y que necesita ser entendido y escuchado. Entonces yo necesito escucharlo. Lo otro es que yo puedo, como que no tengo que estar a la defensiva para estar como en una posición mayor, sino que yo puedo escucharlo y puedo pedir perdón genuino. O sea, como que yo puedo hacer un autoanálisis de mí y ponerme en su posición para ver cómo yo me sentiría si me hicieran lo que yo hice. Y eso realmente me ayudaba como que, ok, realmente lo que yo hice lo hizo sentir de esta forma. Y aunque no siempre yo estaba de acuerdo con lo que él me decía que yo hacía mal, como que era como que, ok, yo no lo hice con esa intención, ni lo hice con esa manera, pero te pido perdón porque te hice sentir así. Y mi intención no era hacerte sentir así. Porque muchas veces uno cae en el error de que, porque tú lo entendiste mal, ese problema es tuyo. Sí. Y eso es lo que hace que peora las cosas. Entonces yo entendí como que, ok, yo puedo pedir perdón y aunque yo no esté de acuerdo, yo puedo empatizar con él, hacerle entender de que no fue mi intención, pero que yo o sea, Y después como pedirle dar tu perdón. opinión, sí. Ajá, y aprendimos a comunicarnos mejor. Sí, exacto. A tener, Principalmente. a tener una comunicación más sana, Sí. más abierta. Y yo aprendí personalmente a callarme, a no tener que explotar cuando me enojo o cuando me siento mal, sino como que la mujer sabia edifica su casa, yo no sumo nada gritando ni enojándome, y como no voy a aportar nada y no va a salir nada bueno de esto, entonces yo me callo, ¿verdad? Y ya cuando yo pueda hablar, entonces yo hablo. O sea, yo entiendo como que fueron muchas cosas que el Señor fue tratando, pero que realmente fueron de mucha bendición. Así es. Y yo entiendo que eso trajo mucha madurez a nuestras vidas, o sea, para mí, esa fue la mejor temporada de mi vida. Y yo lo digo. Porque fue el momento en el que yo más crecí en mi relación con Dios, en el que yo más crecí como persona, en el que yo más crecí como en cuanto a sueños y planes. Y si yo estoy haciendo esto hoy, es porque literalmente eso comenzó en ese momento. Sí. Que el Señor comenzó a tratar eso en mi corazón, como que el hecho de querer compartir de su palabra, de compartir lo que Él hace, de ese testimonio de Él. O sea, ahí fue que comenzó como que la nueva Cristi. Y
como que Dios me llenó de sueño, yo no sé, fue como que lo mejor. Dios me hizo madurar muchísimo, crecer muchísimo, aún a mis 17, 18 años de edad. Porque no hay edad para tomarlo en serio. Sí, así. Y como que yo entiendo como que Dios nos dio un amor, o sea, el amor que ellos, no el amor que yo soñaba, sino como que un amor más bonito. Un amor nuevo, yo entiendo. Del que yo soñaba. Yo sentí que fue como un momento, o sea, como que fue el inicio de un amor totalmente diferente al que nosotros teníamos. Como sin dependencia emocional, más consciente, con más pausa, que no era tan desenfrenado, sino que era con más pausa. Era más sano, con una amistad más bonita, más genuina. Era como todo lo que se supone que tiene que ser un amor de maravilla, que era lo que no teníamos antes y Dios nos lo dio en ese momento. Sí. Realmente para mí esa fue, o sea, como que uno de los consejos que yo dejaría aquí es como que no tengan miedo a obedecer la voz de Dios. Porque en verdad, algo que Moisés y yo tenemos extremadamente claro, súper claro, y que nosotros siempre nos hemos dicho, es como que si nosotros no hubiéramos terminado en ese momento, no estuviéramos juntos hoy. Sí, Y siempre nosotros lo digo. estamos claros de eso. Siempre lo digo, porque no íbamos a aguantar. No. Nuestro amor de ese momento no iba a aguantar. No. aguanta Era, o mucho sea, más. no era un amor sostenible. Tenía una fecha de caducidad, sin duda. Entonces, como que a veces uno piensa como que cuando Dios nos llama a arriesgarnos, porque sinceramente en ese momento yo se lo dije al Señor y yo incluso lo escribí. Eso fue en el año 2016. Ajá, yo me recuerdo que yo lo escribí. Y yo le dije al Señor como que, Señor, yo siento que tú me estás llamando a yo tirarme a un hoyo y yo no sé cómo yo voy a caer al final. Y yo sé que al final yo voy a caer bien, pero ahora mismo me da miedo. Porque yo no sé qué es lo que tú me... O sea, como yo le puse, como que yo siento que tú me estás diciendo que me tire en un hoyo y al final yo no voy a saber cómo yo voy a caer, pero tengo que tirarme. Y realmente, yo recuerdo que después de que terminó todo el proceso, yo volví a escribir acerca de ese día. Y lo que yo escribí fue como que el haberme tirado de ese hoyo fue la mejor aventura de mi vida. Y fue como que lo más, o sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque aunque yo no sabía cómo se iba a terminar, aunque yo no sabía qué iba a pasar, aunque yo no sabía todo lo que Dios me iba a procesar y todo lo que Dios me iba a mostrar, realmente fue como que lo mejor. Así es. No tengo como otras palabras. No tengan miedo a obedecer la voz de Dios, aunque eso significa hacer cosas que ustedes no quieren. Sí. Aunque eso significa morir a deseos que ustedes tienen y sueños que tienen. Porque al final los sueños de Dios siempre son mejores para nosotros, siempre son más grandes para nosotros y siempre nos benefician. O sea, al final vivir la voluntad de Dios es lo que realmente nos da plenitud. Amén. Y yo, o sea, yo le doy muchísimas gracias a Dios por permitirme haber terminado contigo. Aunque suene mal, pero sí. O sea, a veces es lo que dice Cristi, los sueños de Dios son mucho más grandes que los de nosotros. Y por ejemplo, yo pensaba que mi sueño con Cristi era lo mejor del mundo. Y realmente estábamos muy aislados, estábamos viviendo un amor que no era ni siquiera sano. Y cuando el Señor nos procesa, entonces que vemos realmente cuál es su deseo con nuestro amor. O sea, cuál es lo que Él había imaginado, me imagino, o sea, lo que Él había pensado antes de que nosotros estuviéramos juntos. Como que para eso es que ellos tienen que estar juntos, para tener un amor de esta manera, que es un ejemplo, que ellos se amen, que se cuiden, que cuiden el corazón del uno al otro. Y no lo que teníamos antes. Mi sueño es una porquería delante de lo que tenemos hoy, realmente. Y la obediencia siempre trae bendición. Así es. La obediencia a Dios siempre va a traer una bendición. Ok, entonces espero que este video sea de bendición para ustedes, que de verdad les sirva de ayuda. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Chao.